Buenos días a todos. Es un inmenso placer darles la bienvenida a este evento organizado por Free the Slaves para lanzar la investigación entre el abandono y la explotación, 4 estudios de caso en comunidades nativas de la Amazonia peruana. Mi nombre es Marta Furlane y soy oficial de programa de investigación en Free the Slaves. Conmigo hoy están Gemma Bardaggi Blasco, gerente regional de América Latina y Europa en Free the Slaves, Tarsila Rivera Zea, presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, y Nancy Cintia González, presidenta de la ONG ONOCHI. Antes que les deje las palabras a nuestras panelistas, les voy a explicar brevemente las dinámicas de este evento. El evento de hoy va a ser grabado y posteriormente se pondrá en el canal de YouTube de Free the Slaves, donde todos podrán acceder a la grabación. Le enviaremos un mensaje en las próximas semanas cuando la grabación esté en nuestro canal. Si alguien tiene objeciones a este procedimiento, les invitamos a expresarlas ahora a nuestro equipo a través del chat de Zoom. El evento será en español. En su intervención, Nancy Cintia González también hablará brevemente en ashánica y luego traducirá al español sus palabras. Durante todo el evento habrá subtítulos y traducción disponibles para los que deseen. Para activar los subtítulos hay que presionar el botón CC que ven en la parte inferior de su pantalla y desde ahí elegir el idioma al que quieren traducir. El orden de presentación va a ser el siguiente. Empezará Gemma Bardaggi Blasco con unas palabras de bienvenida y de introducción. Seguirá Tarsila Rivera Zea con un discurso de apertura. Seguirá Nancy Cintia González con una introducción a la realidad de las comunidades indígenas peruanas. Y terminará Gemma con la presentación de los resultados del estudio sobre la trata de personas en 4 comunidades nativas de la Amazonia peruana. Después de la intervención de nuestras 3 panelistas, en la última parte del evento tendremos una sesión de preguntas y respuestas. A este respecto, les invitamos a escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas Q&A que ven en la parte inferior de su pantalla. Pueden escribir sus preguntas en español o en inglés, según lo que prefieran, y pueden dirigir sus preguntas a una panelista específica o a todas ellas. Cuando escriban sus preguntas, preséntense brevemente con su nombre, organización y país. Por último, tengan en cuenta que pueden ya escribir sus preguntas mientras hablan las panelistas, sin necesidad de esperar a la sección final del evento. A este punto, yo me voy a detener aquí y invitaré a Gemma a tomar la palabra para que nos dé su bienvenida y su introducción. Muchas gracias, Marta, por las oportunas indicaciones para el buen funcionamiento del evento del día de hoy. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este evento. Mi nombre es Gemma Bardaggi Blasco y soy la gerente regional de Latinoamérica y Europa de la organización Free the Slaves. Antes de empezar, quiero agradecer a la audiencia presente en el día de hoy su interés por participar en este evento y por conocer este trabajo del cual nos sentimos muy orgullosas. Para quienes no nos conozcan, Free the Slaves lleva más de 20 años trabajando contra la esclavitud moderna en distintas regiones del mundo. Nuestro trabajo nos muestra constantemente que la trata de personas, a pesar de ser una problemática global, tiene expresiones y manifestaciones particulares en lo local. Por esta razón, Free the Slaves trabaja desde un enfoque comunitario directamente con las comunidades, en especial con aquellas que tienen un alto riesgo a ser víctimas de este terrible crimen. Es fundamental comprender que para lograr estrategias efectivas contra la trata de personas debemos diseñar respuestas según las particularidades de cada contexto. Según el último reporte del Índice Global de Esclavitud presentado el mes pasado, de mayo, se estima que actualmente hay 50 millones de personas que viven en condiciones de esclavitud moderna, de las cuales el 13% se encuentran en la región de las Américas, es decir, alrededor de 5,1 millones de hombres, mujeres y menores en situación de esclavitud.
Según este informe, en nuestra región la vulnerabilidad ante la esclavitud moderna se debe en gran medida a 3 factores principales: a la desigualdad, a la inestabilidad política y a la discriminación. Según las Naciones Unidas, en el mundo hay alrededor de 370 millones de personas indígenas. Los pueblos indígenas suelen verse marginados económica y políticamente. En muchos casos carecen de ciudadanía y acceso a los servicios básicos, factores que hacen que los pueblos indígenas sean particularmente vulnerables a la trata de personas. La esclavitud de los pueblos indígenas y la trata de esclavos indígenas son una parte de la historia mundial generalmente olvidada, pero algunos estiman que alrededor de 2,5 y 5 millones de personas indígenas fueron esclavizadas a lo largo de las Américas. Hoy con este estudio queremos visibilizar que en la actualidad las condiciones en las que viven muchos de los pueblos indígenas de nuestra región muestran el déficit histórico al reconocimiento de sus identidades y derechos colectivos. Esta discriminación étnico-racial heredada del colonialismo se sigue manifestando hoy en día, pero con renovadas formas de exclusión y dominación. Formas que aumentan la exposición y el riesgo de los pueblos indígenas ante la trata de personas. Con este propósito, y como avanzaba ya mi colega Marta, el día de hoy queremos presentar y compartir con ustedes la investigación entre el abandono y la explotación, 4 estudios de caso en comunidades nativas de la Amazonía peruana. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración de nuestra organización socia en Perú, ONOCHI. Siento mucho, me es imposible decir las siglas en ashánica, en lengua nativa. Lo he intentado, pero me va a resultar imposible. Mi compañera Nancy lo hará en su turno. Y también quiero aprovechar para agradecer especialmente a su presidenta, precisamente a Nancy Cintia González, y al coordinador de proyectos Joel Guamán Balbuena, por su ardua e incansable lucha contra las injusticias que todavía sufren las comunidades nativas. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero dar inicio a la agenda que tenemos programada para el día de hoy, que pueden consultar en el chat. Para el discurso de apertura, como decía Marta, contamos con la invaluable presencia de la señora Tarsila Rivera Cea, de la nación quechua chanca del Perú. Es una importante activista indígena y reconocida defensora de los derechos de las niñas, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. La señora Rivera cuenta con una trayectoria de más de 40 años desde la Asociación Chirapac y otros espacios internacionales, desde donde contribuye a la reivindicación de las culturas ancestrales, a la formación de liderazgos indígenas y a la lucha contra todas las violencias. Asimismo, impulsa la articulación de procesos organizativos y la construcción del movimiento de mujeres indígenas desde lo local a lo global. Ha sido miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Hoy la señora Rivera viene en calidad de presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Es un honor para Free Slave poder contar con su presencia y le agradecemos encarecidamente su interés y participación en este evento. Sin más, le cedo la palabra a la señora Tarsila Rivera Cea. Adelante, Tarsila. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta presentación tan importante para nosotros los pueblos indígenas de Perú y ojalá el contenido más bien del estudio pueda contribuir a que más personas reflexionemos sobre el significado y el impacto de las diversas formas de esclavitud vistas hoy, porque pareciera que cuando se habla de conceptos de esclavitud estamos remontándonos a más de 500 años atrás y no es así. Así que agradezco y felicito el estudio. Con esto yo quisiera comenzar compartiendo que según la OIT, los pueblos indígenas a nivel mundial ya somos 480 millones más o menos, ¿no? Hemos aumentado bastante en población. En las Américas somos más o menos 55 millones en las 3 Américas. En el Perú, con la autoidentificación y desde nosotros los pueblos indígenas somos más o menos
el 25% de una población de 33 millones, ¿no? Y acabo de ver una información sobre la población asháninca también, que están ya formalmente desde el censo del 2017 más o menos a 120,000, ¿no? Aunque también a nivel nacional se autorreconocen más o menos a nivel nacional como unos 50,000 más o menos, ¿no? En ese sentido, quisiera compartir con ustedes desde la globalidad que en los últimos 100 años, los pueblos indígenas hemos hecho el esfuerzo de defender derechos y de hacernos reconocer como pueblos. En 1923 llega el primer líder a las Naciones Unidas usando la Carta de las Naciones Unidas diciendo, aquí dice que aquí se reconocen los derechos de las naciones y nosotros somos naciones. Este año se están cumpliendo 100 años. En esos 100 años, liderazgos de diversas generaciones y de diversas partes del mundo han hecho esfuerzos para que el sistema, digamos, occidental, moderno, establecido en los Estados-nación, llamados hoy repúblicas democráticas, puedan incluir la dimensión de nuestros derechos, autodefiniéndonos en el proceso de los 100 años como pueblos preexistentes a la colonia. Entonces, como tal, ya hemos logrado en las Naciones Unidas principalmente la creación del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, que tiene sesiones cada año, que ya llega a más de 1,600 recomendaciones sobre diversas áreas que afectan la vida de los pueblos indígenas, entre ellas las mujeres, las niñas, y vamos cada año con recomendaciones dirigidas a los estados. Luego tenemos la creación del mecanismo que es la Relatoría Especial sobre Derecho de Pueblos Indígenas, donde también los diferentes relatores especiales de pueblos indígenas han recorrido diferentes países del mundo y han presentado reportes para que los estados y las Naciones Unidas recojan y tengan en cuenta para que baje a la implementación en nuestros países. Tenemos el otro mecanismo que se llama el mecanismo de expertos, que funciona en Ginebra bajo el Comité de Derechos Humanos y también tiene sesiones temáticas anualmente. Ahora, los espacios ganados en el plano global también bajan a las regiones. En este caso, por ejemplo, tenemos mucho escenario en las reuniones o conferencias de población y desarrollo y de los ministerios de la mujer que se organiza bajo la carpa de la CEPAL. Es un espacio donde, por ejemplo, ahora que se habla tanto de cumplirse la Agenda 2030, pues es el escenario donde desde esta región participamos el movimiento indígena, las mujeres indígenas y las juventudes. En el escenario americano tenemos también avanzado ya la Declaración de Derecho sobre Pueblos Indígenas desde la OEA, que es un espacio donde tenemos menos participación por ciertas barreras y de repente de desinformación. Sin embargo, la carta para nosotras, lo más importante, tiene que ver con la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas que se elaboró durante casi 23 años y luego se logra su reconocimiento y es aplicable en el mundo, aunque haya resistencia para su implementación y su reconocimiento desde los escenarios más nacionales y locales. Entonces, en esta declaración es que contribuimos con dos aspectos importantísimos para la discusión sobre nuestros derechos.
el derecho a la libre determinación, que es un concepto que ahora las mujeres indígenas inclusive lo aplicamos para los derechos individuales, o sea, tenemos derecho de libre determinación como personas, como seres humanos, y también como pueblos. Y luego el consentimiento previo libre informado, que yo veo que se está usando más en diferentes escenarios, y son dos aspectos muy importantes, que se complementan, por supuesto, con los avances que tenemos en el convenio 169 de la OIT, que nos da el derecho de consulta, pero complementado con el derecho al consentimiento previo libre informado, nos parece que sería lo más integral y completo. Ahora, desde esta parte diría yo que es importantísimo conocer los avances en los instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, porque si nos informamos, nos apropiamos de estos instrumentos y luego tenemos que construir alianzas tanto con organismos internacionales como en el plano nacional para hacer que se reconozcan y se respeten esos derechos avanzados y que se han logrado en tantos años. En el caso nuestro, relacionando perfectamente lo que pasó en nuestro país y lo que pasa, antes de terminar, yo quisiera en este momento rendir honor a las más de 6,000 víctimas desaparecidas y afectadas en el conflicto armado que tuvimos de 1980 al 2000, y las 6,000 víctimas son asháninkas, del pueblo asháninka. Entonces, es necesario también reconocer que las formas de esclavitud no solamente están relacionadas con la explotación física, con el usufructo de nuestras tierras sin consentimiento, con la explotación de nuestra mano de obra cuando nos someten a trabajo forzado no remunerado, sino también cuando se nos quiere imponer ideologías y formas de pensamiento con los que nosotros no estamos de acuerdo. Y quiero rendir homenaje también a los líderes de esos tiempos, hombres y mujeres, que fue el pueblo asháninka que se opuso férreamente junto con el pueblo yanesha de la selva central a no permitir que se invadan sus tierras en este conflicto, y nace el ejército asháninka. Tengo que reconocer que conocí a líderes desde los años 80 tratando de entender por qué los metían presos por tener 5 plantas de coca y no entendían qué significaba ser parte del narcotráfico o producir hojas de coca para el narcotráfico. Entonces, el concepto y la acción de esclavitud se remonta a una diversidad de formas de enajenación, de represión, de discriminación y de avasallamiento. Ahora hay otras formas también, porque cuando vemos cómo territorios indígenas, amazónicos, son invadidos, son en realidad enajenados ellos de sus propiedades, pues luego terminan en una situación que hoy somos parte de la pobreza extrema del país. Sin embargo, con una gran riqueza histórica, cultural, de recursos que deben servir y ser utilizados de forma racional para la mejor vida de cada uno de nosotros. Con esto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Somos las mujeres indígenas que estamos en el mundo. Desde que nacimos estamos viendo si somos parte de una concepción de generar vida y por lo tanto defendemos vida
y la etapa de lucha por los derechos de nuestros pueblos primero empieza desde la mirada de los derechos colectivos y luego empezamos a ver también la vida personal. Y entonces tenemos como un éxito que yo quiero compartir con ustedes, que es la recomendación general número 39 de la CEDAW, donde justamente se reconocen los derechos colectivos como pueblos y los derechos individuales como mujeres y como niñas. Y es este instrumento que se ha logrado en un proceso también de trabajo global desde las mujeres indígenas y que hay que conocer y ver cómo nuestros estados se comprometen a implementarlos y que una mujer, una niña indígena que no encuentra justicia o no es respetada en sus derechos, puede usar esta herramienta para acceder a la justicia. Y para eso es cierto, hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias y miremos el escenario en forma positiva, porque mientras tengamos vida y salud, nosotros y nosotras, como pueblos también y culturas, seguiremos adelante contribuyendo y también de construir esa alianza para trabajar en aportes en todo aspecto de lo local a lo global y de lo global a lo local, porque es así como valen las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tarsila. Realmente nos has dado un pantallazo de los instrumentos internacionales en perspectiva histórica, ya que son herramientas que desde la sociedad civil y desde las comunidades indígenas y pueblos indígenas debemos hacer uso y dar a conocer más. A veces hay demasiado desconocimiento de estos instrumentos y de cómo ponerlos a la práctica precisamente en el nivel local. Y gracias también por el reconocimiento merecido a todas aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado en Perú y al pueblo ashánica, que siempre ha sido reconocido por su valor y su fuerza en la lucha por reivindicar sus derechos. Vamos a pasar ahora a presentar, o voy a pasar a presentar a la señora Nancy Cintia González Pérez, mujer indígena, comunicadora y activista del pueblo ashánica. Actualmente es la presidenta de la ONG ONOTSI, que trabaja por más de 15 años por la reivindicación de los derechos y desarrollo de las comunidades indígenas en el Perú. Asimismo, es conductora de radio y televisión del primer magazine cultural que se transmite en lengua ashánica y además es traductora e intérprete oficial de su lengua originaria, reconocida por el Ministerio de Cultura, y es perito traductora reconocida por el Poder Judicial de Perú. La señora Nancy Cintia González realizará su exposición inicialmente en su lengua originaria, en ashánica, y posteriormente será ella misma quien realice la traducción al español, que cuando haga la traducción español para los oyentes ingleses podrán ver los subtítulos en su idioma. Por último, comunicarles que por razones tecnológicas la señora González no podrá compartir su imagen durante la exposición. Siento mucho las molestias que pudiera ocasionar. Sin más, cedo la palabra a Nancy. Adelante. Gracias, Gemma. Gracias a todos los presentes. Pason que marueteni. No pason y tan entrando la jarori me cauca. Tenki tarenska me la kotri marueteni na shaninka. No pason que te lo antaruete free slice. Tema irota que ametakoda keri ametakoda kana. Ametakodan cari di marueteni ashaninka anyakromeka abishmoda tsire anda anambit steki kari pero tansi. Anyakromeka anta anambit steki osheki abishmoda keri atsiri payeni era ashaninka. Tema anambit steki duense nampitsi pluricultural. Tema intana karo pairani ashu anats oka ai patsite isega he aroka paye tema pashnita hatida pashne paye ni yura atside sega atside anta ikanta heta yame heta iri paye tema irota que okameta pero tandari anampitste canta de ora diversidad cultural lingüística tema canta que meca nya wetro nya paye ni 55
pueblos originarios o indígenas, puña hasta 47 lenguas originarias, ña waitrotri, sa asai ketra, anambis de 4 millones de yura atri pai en esa costa sierra puña esta selva, anambis de kiga. Tem ayo pero tan jaro, it's kokanda kota abishmotri maro etene atiri. Tema abisanaka kema kero la hermana Tarsila okanda que avisana que padre no osaren steki sangna takoeta krimaro tiene atsiri payeni osaren 2017 y carabetaka maro tiene atsiri 5.747.734 atsiri payeni tema y de indígenas originarias kantsemaitacha carajeta que 2.957.212 Koya paya ejatzita apite 1.790.522 shiran paripaye. Tema asaiga cohetida aroca anta regiones acarjeta que a la región Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco. Tema asaiga cohetida aroca paine maro etene. Paita abishmontare ukakari pero tans anta anambit steki tem anyakero meka rora tekirat amaterota asagi nata kocha anambit ste aipatsiteki pinka tatai danjari erkiantatsi yora atsir antrurikari pero tans paye tema anta maro etenike ara asaiga hetzen ta Amazonia ki peruana akarats moktake 700.800 kilómetros cuadrados a Caratagotake ay patsite tema arita que asaiga het aroka anta a tiempo ya het ronda amamenta kotara anambitste maro etene ari asaiga het ashaninga het aroka Caratake ora 60% vera gota ay patsite tema anagota gerora poñasta o hata pageridora nampits anda Brasil paita anyanda rori okameka cari pero tans anda Amazonia que asek het da maro etni población indígena arets motapaca ora minería ilegal arets motapaca oka minería ilegal okari pero tapakero anihate okari pero tapakero maro ni asaiga het na tema irota que aroka akanta pinti ad isai kiri pirats paye shima avari tari aroka paye irari ni ha paye tema okia pa iroka meka minería legal okanta no pida bahro kari pero tapakero ehatsita areta paka yura atsiri paye ne totaitru inchato kanta itri nyani kibirako chatala ilegal tema areta que ehatsita iriro ripaye ya pake di maro etene evangaro ehatsita yaretsma tapaka anta anambit steki tema iriro ri yora yotero ashaninka saigatsire anta inambit steki toda ka pake di kana pake di mameta kote me novetskero yometans panko kantsimaita chatsimat sankinarensi yora aririka y toda quiero anta o sea que o tiempo ya anta hinchado más y tema arita que y piari que canta era que o se machi pina comentar estado multa y canta ese yo tero ashanin que doña o shegita que nam pizzi tema y cuacote que quiere pina comentar o shege arita ejatzita yo ahora estado antero me copa concesiones petroleras tema irota que no cante naka apachaje tawakanjari maro etnika meta optimache akin kisha pero andaruete amatancharo isagi nata kota etero ai patsite maro etena asaiga hetenta anapitsteki anako terota oka anya yetakero ya pakirora antirorikari pero tanskari pero tapagro ai patsite anapitsteki poñas
Kari pero tirori ki pach yora pankia tirori anta marikishin. Narcotráfico. Tema ejatzita, añagro meca, anta saika hezent anambit steki, evangaro payeni yometan spango ki pukapake atirurikari, pero tansi, shin kanta pake no pina temi, ireki pimantaya ter oka. Añaya takero. Ido no kante rimaro eteni yura, hebata kanti dori anambit site, otzimache. Amena koteri maro eteni. A quien que tatakairo andamaro en entidades, despacharo para Ministerio Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura. Amatancharori, anakotero, maro etni antirori yuka atiripainikar, pero tans anda anambitsteki. Irono kanda baje maro etni que majeta que na no pasan maro tiene ashaninka ejatzita segatzimeka ka que mi apaputansi pasan que andaruete meka nuñawa esta que iñane que virauch. Bien, voy a compartir mi pantalla, voy a iniciar ahora en castellano, en español. No quiero comenzar esta expresión sin antes agradecer a Friedrich Leibs. Es esta oportunidad de abrirme la puerta para hacer conocer todas las problemáticas que estamos pasando nosotros como pueblos originarios, el pueblo Ashaninka, la población más numerosa de la Amazonía acá en el Perú. Entre el abandono y la explotación, se hizo esto en 4 comunidades de la Amazonía. En el Perú es un país pluricultural. Desde los tiempos antiguos, en el territorio ocupado ahora por los peruanos fue habitado por diversos pueblos, cada uno de diferentes prácticas y costumbres. En el Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística de la región, con 55 pueblos originarios o indígenas y 47 lenguas originarias que son habladas por más de 4 millones. Que habitamos pues acá en costa, sierra y selva. De acuerdo al censo del año 2017, se reveló que en el Perú un total de 5.747.734 personas se autoidentifican como indígenas originarios, de los cuales 2.957.212 eran mujeres y 2.790.522 eran hombres. Pero actualmente ya somos mucho más, porque todavía no tenemos el actual censo que se ha hecho. El territorio de la Amazonía, estamos ocupados como el 60% después de Brasil. ¿Por qué nosotros como pueblos indígenas sufrimos de estos atentados? ¿Por qué? Porque lo que nos falta, lo que siempre venimos exigiendo de muchos años, es el título de nuestros territorios. Teniendo nuestro título como pueblos, así nosotros podemos hacer respetar
nuestra tierra, porque nosotros hemos nacido ahí, nosotros, de nuestros ancestros. También estamos ubicados en las regiones Cusco, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Ucayali, también en Apurímac. ¿Cómo comienza esta problemática en los pueblos indígenas cuando llega la minería ilegal? Llega en nuestro territorio, en nuestras comunidades como pueblo Ashaninka, a contaminar el agua. De ahí inicia también sobre la trata de personas para esclavizarlo, para llevarlos, no solo en la Amazonía, donde se ha hecho el estudio, sino a nivel de la Amazonía que hay acá en nuestro país, Perú. Sobre la tala ilegal también. Cuando llegan estos empresarios, entre comillas, que llegan a las comunidades, empiezan a talar todas las maderas y empiezan también a contaminar, a desforestar, y por eso hoy en día vemos sobre el cambio climático, por todo. Y llegan a las comunidades también diciéndole, bueno, te voy a ayudar haciendo tu colegio, voy a ayudarte para mejorar, para que estudien tus niños. A veces los hermanos tienen desconocimiento en que el CERFOR lo puede multar. ¿Por qué? Porque a veces están zonas como de reserva, ¿no? Tenemos un límite para poder nosotros cortar para talar esos árboles, ¿no? Para hacer nuestras casas, nuestras viviendas, pero sin embargo, a veces por su desconocimiento de estos hermanos, muchos están siendo ya comunidades multadas por desconocimiento. ¿Y qué hacer con ellos? Por eso hago esto llamado a todos los presentes que unirnos para poder ayudar a mi pueblo, como pueblo Ashaninka. Cuando llegan las concesiones petroleras, ¿por qué llegan sus concesiones petroleras? Porque no tenemos título, no tenemos partida de nacimiento, como decimos nosotros. Si no tenemos partida de nacimiento, ¿cómo entonces nos van a reconocer? ¿Cómo nos van a respetar? Por eso exigimos desde acá al Estado que ya, por favor, ya nos den nuestro título para poder, para evitar ya más de estas personas están entrando ya hoy en día también los traficantes de terrenos, para evitar más muerte de mis hermanos. Hay muchos, ya están muriendo estos hermanos líderes ambientalistas por alzar su voz, por decir, acá estoy, llevo la voz de mis hermanos, basta ya poner un alto, pero sin embargo hay muchos hermanos que están siendo ya denunciados falsamente para callarlos. La corrupción y el poder lo puede todo. Yo hago una denuncia, mañana ya, Nancy Cintia González, mira, acá le vamos a callar su voz. Un ejemplo, ¿no? Que yo estoy haciendo. Hay que callarla, hay que meterlo esto, no tiene dinero, no tiene cómo defenderse de frente a la cárcel. En una semana, un mes, ya estoy buscado por las autoridades, ¿no? Y el narcotráfico que existe allá en el Brain, en Selva Central, en toda la Amazonía ya están entrando, en los colegios, están haciéndole vender ya a los niños, a los jovencitas, ya hacerle vender drogas. Y por eso yo estoy trayendo la voz de mis hermanos, de todo el pueblo de la Amazonía, como ustedes están acá presentes, todos de diferentes organizaciones internacionales que velan por derechos de los niños, sobre esta esclavitud moderna, la trata de personas, unirnos para poder quizás no terminar, porque siempre va a continuar. Si sigue la corrupción, siempre va a continuar
todas estas amenazas, estas muertes para mis hermanos. Hasta hoy en día no se ha hecho justicia por estos líderes que han sido muertos, que ha sido que lo han matado, ¿no? Estas personas malas que entran en las comunidades donde está mi pueblo, y no hay justicia hasta ahorita. Y trabajar pues de la mano con esas autoridades. Existen sí autoridades como la Policía Nacional que sí son, que realmente se ponen un uniforme para poder defendernos, pero como también otros que se venden tan fácilmente. El narcotráfico, que ahorita hay bastante en la Amazonía, ellos, ¿por qué entra tan fácilmente? Como lo vuelvo a decir, es por falta de nuestro título, que nos dé el Estado nuestro título, nuestro reconocimiento, nuestro título, porque es nuestra partida. Por eso ellos están haciendo lo que le da la gana en toda la Amazonía. Y por eso desde acá nosotros muchos años, como dijo la hermana Tarsila, venimos resistiendo, luchando para ser escuchados, para poner un alto todo esto, todas estas personas malas que vienen a destruirnos como pueblo. Pero sin embargo, seguimos nosotros con la lucha y uniéndonos, haciendo fuerza. Yo tengo esperanza y fe que sí lo vamos a poder hacer con todo su apoyo de ustedes que están presentes acá, las organizaciones diferentes países. Y hacer un llamado a todas las autoridades que se unan a nosotros. Ya muchos años venimos siendo ya discriminados también como pueblos. Hasta nos han tratado como de tercera categoría. Somos tan iguales como ustedes. Somos seres humanos que solo nomás nos diferencia en las lenguas en que hablamos, pero todos somos personas. Y eso, bueno, yo agradezco a Free Slaves por esta oportunidad de abrirme esta puerta, de llevar esta voz de mis hermanos que no pueden cómo defenderse. Nos ponen muchas trabas para poder seguir adelante. Muchas piedras en el camino nos ponen, pero yo tengo fe y esperanza que sí lo vamos a poder lograr. Hay muchas mujeres indígenas, como la hermana Ruth Buendía, como el hermano Hiribatsi, otros, los hermanos que han dado su vida también, el hermano Santiago Condoricón, otras hermanas también ashánicas que han sido por no querer ceder que se siembre hoja de coca en su territorio donde están los hermanos ashánicas, lo han desaparecido. Hasta ahora no hay justicia para ella. Ahí donde empieza todo esta trata de personas, esclavitud moderna, como vuelvo a decir, desde ahí comienza la llegada de estas empresas ilegales. Lo que tenemos que buscar, luchar, seguir, que nos reconozca, que nos den nuestro título de propiedad. Así vamos a ser, al menos que nos escuchen, así nos van a respetar. Y gracias, eso es todo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Free State, Gema. Muchísimas gracias, Nancy, por compartir vuestras reivindicaciones, vuestras luchas, porque gracias a estas declaraciones es como también entramos en contacto con Free Slaves, empezar a trabajar sobre esta temática en específico en la Amazonía peruana. Para dar seguimiento al evento, sí te agradecería, Nancy, que cuando puedas, si puedes dejar de compartir pantalla, que yo empezaré pronto a hacer la presentación. Gracias, Nancy. Y de nuevo, gracias por todas las palabras y la denuncia de la situación que está viviendo actualmente el pueblo ashánica.
Dando seguimiento a la agenda, pasaré a continuación a presentar los resultados del estudio. Antes sí quiero decir, antes de iniciar, que el estudio estuvo a cargo del consultor Alberto Arenas Cornejo, que por razones de incompatibilidad de agenda no ha podido asistir al día de hoy, por lo que yo misma realizaré la presentación de los resultados del estudio. Al final, como adelantaba mi compañera Marta, se abrirá un espacio de preguntas en las que trataré buenamente de dar respuesta en la medida que pueda, y si hubiera alguna cuestión que no pudiera responder, pues nos comprometemos a hacerles llegar la respuesta por correo. Pueden escribir su correo y la pregunta en el chat privado dirigida a Marta Furlar o a mi colega L'Oriel. Y en el caso que no pueda ser respondida en este momento, tomaremos nota y nos comprometemos a enviarlo por correo, la respuesta. Sin más, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, bueno, como ya hemos repetido en varias ocasiones durante esta introducción y el discurso de apertura y la introducción, el estudio que nos compete el día de hoy se llama Entre el abandono y la explotación. 4 estudios de caso en comunidades nativas peruanas, de la Amazonía peruana. Para tener una evolución y un desarrollo de la presentación del estudio organizado, empezaré con los objetivos del estudio, el ámbito geográfico que abarca. Hablaré también un poco de la metodología, los hallazgos y las recomendaciones. Vamos un poco sobrepasados de tiempo, voy a ver si lo puedo hacer más o menos rápido. Empezaremos con los objetivos. El presente trabajo es un estudio exploratorio cuyo objetivo es evaluar la relación que hay entre la trata de personas, la economía extractivista no formal, el cambio climático y la indigeneidad. Además, también en este estudio hemos indagado sobre los factores de vulnerabilidad de las comunidades nativas en contextos económicos informales y cómo estos contextos informales se asocian tanto con las conductas delictivas como las de victimización. Con esto queremos decir que en estos contextos económicos informales, como no hay ningún tipo de mecanismo ni regulación, las actividades económicas se pueden implementar sin ningún tipo de regulación ni control, y por otro lado, como no hay este marco regulatorio, tampoco se pueden proteger los derechos laborales de las comunidades. En cuanto al ámbito geográfico, el estudio se realizó en 4 comunidades nativas de las etnias Ashénica y Asháninka, ubicadas en las regiones de Coayali y Huánuco, en la zona centro-oriental y el centro-norte del país, de la región de la Amazonía. Como ya apuntaban las anteriores oradoras, Perú cuenta con 55 pueblos indígenas, 51 de los cuales están en la región de la Amazonía y 4 en los Andes. Las regiones se seleccionaron tomando en cuenta, por un lado, que hubiera presencia de comunidades nativas, la presencia de explotación minera y tala ilegal, que también se diera la circunstancia de que hay limitada o escasa investigación académica sobre la trata de personas en estos territorios, que también se hayan registrado amenazas y o asesinatos de líderes y lideresas y defensoras y defensores del medio ambiente y de derechos humanos, y también en comunidades que reivindicaran sus tierras frente a invasores. La pregunta de investigación que lanzamos desde Fides Lakes para que se iniciara este estudio fue: ¿cuál es el nexo entre la minería y la tala ilegal, la trata de personas, el cambio climático, el extractivismo informal y la indigeneidad? Por supuesto, para abordar esta cuestión algo compleja y realmente ambiciosa, hemos elaborado el estudio a partir de 2 enfoques. Por supuesto, no podía ser de otra manera, hemos trabajado desde el enfoque de derechos humanos, ya que este enfoque relaciona el fenómeno de la trata con la vulneración de derechos humanos, y propone que las herramientas, los mecanismos, las leyes elaboradas por las distintas instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas. Esto implica que el Estado no solo debe identificar y reconocer las necesidades de la población, sino que implica que tiene la obligación de satisfacerlas. Esto nos permite hacer recomendaciones y proponer políticas públicas, precisamente para esa obligatoriedad del Estado de satisfacer las necesidades de la población. Y además, no solo eso, sino que también nos permite
aportar a las víctimas herramientas concretas para defender sus derechos. Por supuesto, también hemos incorporado el enfoque de género. Como sabemos, este delito, especialmente la trata con fines de explotación sexual, afecta mayoritariamente a las mujeres y a las niñas. Por eso no podemos olvidar nunca el componente de género en cualquier análisis sobre la trata de personas, ya que este enfoque nos permite analizar el delito comprendiendo las diferencias y las desigualdades entre los géneros en una situación social determinada, como puede ser, por ejemplo, en el fenómeno de la trata de personas, donde por lo general las relaciones de poder sitúan a las mujeres en el lado de la oferta, hablando especialmente de la explotación sexual, y a los hombres en el lugar de la demanda. Otra cuestión metodológica que queremos compartir con ustedes y que nos parece muy relevante, ya que es una herramienta que ha sido precisamente diseñada por el gobierno peruano y que no tienen muchos países de la región y es realmente útil, es el protocolo que ha diseñado el Ministerio Público para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata. Según este protocolo, existen factores intrínsecos y extrínsecos que incrementan la posibilidad de personas o de un grupo a convertirse en víctimas de trata. Este protocolo, por un lado, contribuye a acreditar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Fundamental, porque gracias a eso se puede identificar a la víctima y entonces se activan todos los sistemas de protección de derechos de la víctima y garantizar su acceso. Pero también hay un punto muy importante, porque no es la única herramienta, pero forma parte importante de la detección de casos de trata. En este sentido, en el estudio hemos tratado de usar esta misma herramienta para evaluar en cada comunidad cómo se han ido dando estos factores de vulnerabilidad, que los vamos a ver rápidamente. Según este instrumento del Ministerio Público, existen 4 tipos de vulnerabilidades: la física, la psicológica, la mental y la antropológico-social. Dentro de la física no voy a leerlas todas, en el estudio lo tienen todo detallado, solo voy a nombrar algunas. En factores de vulnerabilidad de la cuestión física sería la minoría de edad, a enfermedades crónicas, violencia sexual, desnutrición moderada. En el caso del tipo de vulnerabilidad psicológica tendríamos la estigmatización por el diagnóstico de su salud mental, estereotipos de género, conductas disociales, carencias afectivas y de desprotección. En el caso del tipo de vulnerabilidad mental, nos encontramos también con temas de retraso mental, experiencias traumáticas, depresión, trastornos psicóticos, etc. Y por último, el antropológico social, que incluye edad, educación, pobreza, lengua, lejanía geográfica, etnicidad, víctimas de conflicto interno, la condición de migrante. Esta misma tabla y este mismo instrumento se ha usado para identificar todos los factores de vulnerabilidad que existían en las comunidades, que desafortunadamente la mayoría han sido identificados en cada una de las comunidades de estudio. En cuanto a los métodos de recolección de información, para que tengan un poco la idea del proceso para recolectar la información, aparte de la revisión oportuna, bibliográfica y revisión de marcos legales internacionales, regionales y los propios de Perú, se hizo una encuesta o una muestra aleatoria no probabilística con 58 personas de las comunidades nativas 2, 3 y 4. También se hicieron entrevistas semiestructuradas a líderes de la comunidad, un total de 6 personas en las 4 comunidades, 4 hombres y 2 mujeres. También se hicieron entrevistas semiestructuradas a personas directamente de la comunidad, con un total de 27 personas, 11 mujeres y 18 hombres, también en las 4 comunidades. Entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos, 7 en las 2 regiones, o sea, Ucayali y Huánuco, que es donde se distribuyen las 4 comunidades. También se hicieron grupos focales a miembros de la comunidad en todas las comunidades, un total de 7 grupos, y por supuesto también se hizo la observación no participante de la comunidad. Aquí quiero apuntar que todo el trabajo de campo que se hizo directamente en las comunidades se hizo con el apoyo y el acompañamiento de la organización ONOPSI. También se recolectaron historias de vida
3 en las comunidades 2, 3 y 4 y por supuesto se hicieron fotografías y vídeos pero que no se han incorporado en el estudio por cuestiones de confidencialidad. Como resultado de las encuestas que se hicieron en las comunidades, podemos decir que de las 58 personas, el 89% respondieron y señalaban que si pudieran cambiar de actividad laboral lo harían. El 71% dejó al menos una vez el colegio para trabajar en otro lugar. El 33% menciona que no recibe los ingresos que le ofrecieron inicialmente, mientras que el 83% está dispuesto a desplazarse a otras localidades para trabajar. Asimismo, al 14% de los entrevistados y entrevistadas se les retuvo los documentos de identidad. Este es un claro ejemplo de indicador de explotación laboral o trabajo forzoso. Todo esto se tiene que evaluar con distintos indicadores, con uno solo no se acostumbra a hacer, pero ya es un punto y un referente importante, especialmente la retención de documentos. El 11% trabajaba bajo vigilancia, el 25% laboraba de día y de noche, el 14% no le permitían salir de su lugar de trabajo, el 21% recibió multas o sanciones económicas, el 10% recibió amenazas directas de sus jefes y un 46% sufrió accidentes laborales. Estos últimos datos y porcentajes son indicadores de trata de personas. Obviamente en cada caso hay que evaluarlo en conjunto, pero aquí ya nos da una muestra de la realidad que nos encontramos en estas comunidades. Aquí en este punto, antes de seguir avanzando con los hallazgos, quiero detenerme solo para explicarles que este estudio ha sido traducido, además se ha hecho en español, pero se ha traducido al inglés, con el propósito, bueno, primero porque Free the Slave trabajamos en varios idiomas, pero también con el propósito de llegar a una audiencia más amplia y que el estudio sea conocido más allá de los países hispanohablantes. Y también se ha traducido a la lengua xánica por la señora Nancy Cintia González, siendo la primera investigación sobre esta temática en este idioma. En este sentido, nuestro propósito es visibilizar, pero también fomentar la preservación, revitalización y promoción de las lenguas nativas. Este es un compromiso que tenemos desde Free the Slave, que esperamos que en el futuro podamos dar un paso más allá y no solo traducir los trabajos de investigación, sino que podamos realizar investigaciones desde otras cosmovisiones, desde las cosmovisiones indígenas. Para ello estamos ya también hablando con algunas organizaciones dedicadas a esto, en la que vamos a ver si podemos empezar a iniciar, compartir información y experiencias sobre la construcción de marcos conceptuales desde cosmovisiones indígenas. Ahora vamos a entrar en los hallazgos para avanzar. Una cosa que, aunque hemos hecho 4 estudios de caso, es cierto que las 4 comunidades tienen patrones comunes, ¿no? Por un lado, encontramos un nivel de educación insuficiente, existen importantes deficiencias en la atención a la salud, hay una pobreza extrema y abandono estatal, faltas de oportunidad de empleo en general para toda la población, pero queremos hacer hincapié sobre todo en especial para los jóvenes que se encuentran con un futuro incierto. Y también otro elemento común y realmente grave que nos preocupa es el tema de la violencia de género. Otro de los hallazgos, bueno, los principales factores de riesgo que encuentran estas comunidades es la necesidad económica, la violencia sexual, educación limitada, extrema adversidad y ausencia del Estado, y también un elemento importante que lo hemos encontrado y que suele ocurrir en casi todos los países es que se identifican diversas modalidades de trata que interactúan alrededor de la explotación laboral. Normalmente en los entornos donde hay explotación laboral o trabajo forzoso, además encontramos explotación sexual comercial infantil o trabajo infantil y matrimonio infantil. Todas estas modalidades de trata y de diferentes delitos interactúan no solo como modalidades de trata, sino que también interactúan, por ejemplo, con el narcotráfico o con el tráfico de armas. La trata de personas opera en contextos de informalidad y con baja presencia estatal. Esto es algo en lo que queremos insistir, porque estos contextos de informalidad con baja presencia estatal son espacios que favorecen o facilitan las actividades delictivas.
Por otro lado, la corrupción y la impunidad del crimen persisten todavía en las comunidades estudiadas. En este sentido habría que seguir trabajando cómo tener mejor rendición de cuentas, especialmente en estos casos, pero bueno, lo veremos más adelante con las recomendaciones. Otro elemento importante identificado ha sido la falta de datos estadísticos desagregados por comunidades indígenas sobre casos de trata o trabajo forzoso y otras formas de explotación. Esto es fundamental. Es cierto que en el Perú hay importantes avances en materia legislativa, en marcos legales, y que además se han diseñado planes a nivel de diferentes regiones. Hay todo un despliegue, digamos, de los marcos legales, pero el problema es que todavía no acaban de aterrizar en lo local, en la implementación y sobre todo en el tema de presupuesto. Esto afecta además a que esta falta de datos estadísticos no refleja la realidad y los contextos, digamos, en las zonas rurales, por lo que encontramos un subregistro. Por un lado hay falta de datos de comunidades indígenas y por otro lado hay un subregistro comparando el ámbito rural con el ámbito urbano. Entonces, en esto hay que seguir trabajando, por un lado, integrar en los datos estadísticos desagregados por comunidades indígenas y por otro lado, fomentar y apoyar y promover las denuncias y el registro de los casos, especialmente en las áreas rurales. Por otro lado, el reclutamiento de la trata de personas está asociado a la discriminación estructural de las comunidades indígenas en el mercado laboral, por la falta de educación, porque todavía existen muchísimos prejuicios culturales que consideran a las comunidades indígenas y nativas como ciudadanos de segunda categoría, y también por su exclusión social, ¿no? La pobreza y la lejanía geográfica. Existe una relación directa entre impunidad, informalidad, delito de trata y ausencia estatal y la lejanía de los focos urbanos y de la capital. También encontramos que hay unos mayores niveles de violencia contra los defensores ambientales, de derechos humanos y líderes comunitarios. Esto lleva ocurriendo desde hace muchísimos años, décadas, siglos, pero que se acrecenta sobre todo en esta presión que hay sobre los defensores y líderes nativos para que no sean escuchadas sus voces de denuncia. Obviamente en estos espacios que hablábamos de informalidad, la corrupción y la impunidad también son dos elementos constitutivos de estos espacios y estos territorios, en los que también se debe poner atención. No solo se ocupan estas tierras y se explotan a costa de la mano de obra explotada de las comunidades, incluso de su salud y de sus condiciones de vida y laborales, sino que además se han incrementado la violencia contra estos defensores y líderes comunitarios. Por otro lado, también la deforestación y la degradación ambiental se están acelerando en las áreas estudiadas, que están alterando gravemente el ecosistema local, que es el mismo ecosistema que ofrece los medios de subsistencia a las comunidades nativas. Es como un círculo vicioso. Al afectar a los medios de subsistencia, lo que hace es incrementar y acelerar la pobreza y la situación de precariedad de estas comunidades. Por otro lado, por ejemplo, con la tala ilegal sí, se van degradando mucho más las zonas, pero también en el caso de la minería, el uso del mercurio, que es altamente contaminante, especialmente que se usa para el oro y para otros minerales, se usa para limpiar el oro en el agua, y esto hace que afecte completamente el recurso del agua de las comunidades. Esto afecta a la salud en general, pero identificamos que muy especialmente a los menores de edad, a los niños y a las niñas, y es algo que se debe seguir explorando y tomando en consideración. Otra vez, esto puede ocurrir en estos espacios donde no hay rendición de cuentas, donde no hay instituciones del gobierno que puedan implementar mecanismos de control para evitar este tipo de contaminación que va más allá de la contaminación ambiental, sino que también está contaminando a las comunidades. Por otro lado, otro elemento que encontramos en la investigación es la criminalización de las comunidades nativas
y los líderes por delitos ambientales. Ya apuntaba algo Nancy, hemos encontrado casos en los que la sanción por delitos ambientales no recae sobre la empresa que solicita la tala ilegal, sino que recae sobre la misma comunidad que se encuentra sin ningún otro tipo de recurso de subsistencia y que acepta estas condiciones de bajos salarios y de que además tiene un impacto terrible para sus propios ecosistemas porque no tienen otros sistemas de subsistencia. Por lo tanto, además, no solo sufren las consecuencias de la misma tala o de la misma minería ilegal, sino que además son los que son sancionados por las instancias gubernamentales. Todo esto sin tomar en consideración si estos delitos han producido bajo coacción, amenaza o engaño o abuso, o sea, abuso de su situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, nos podemos estar encontrando ante el caso de que se está tratando a posibles víctimas como delincuentes y no como víctimas. Entonces, esto es algo que también se debe poner en valor para ver cómo implementar todo, que hay mecanismos y cuestiones a nivel de marcos legales, hay que acabar de ajustar y adaptar las leyes y los planes a la consideración de lo que está ocurriendo directamente en las zonas más alejadas. En cuanto a las recomendaciones, se distribuyeron o se plantearon las recomendaciones del estudio a partir del paradigma de las 4P. El paradigma de las 4P viene dado por el protocolo de Palermo, que es el marco fundamental que se usa a nivel mundial e internacional para combatir la trata de personas. Las 4P son la prevención, la protección, la persecución y el partenariado. Es cierto que esta última P se implementó o se añadió años después de la aprobación del protocolo de Palermo en el año 2000. Entonces, siguiendo con las recomendaciones en lo que es consideración con la prevención, se propone garantizar que las comunidades indígenas tengan un acceso igualitario a servicios públicos esenciales. Implementar políticas que promuevan la resiliencia al cambio climático a través de la protección ambiental y regulaciones sobre industrias que degradan el medio ambiente. Aumentar los recursos para la implementación de políticas nacionales que abordan la trata y la explotación de personas. Establecer programas basados en métodos culturalmente apropiados que previenen la trata de personas y la esclavitud moderna en comunidades nativas. Esto todavía es un reclamo que es fundamental porque probablemente, por ejemplo, con la herramienta de factores de vulnerabilidad, si se tuvieran en cuenta las otras cosmovisiones culturales, quizá deberíamos incluir otro tipo de factores de vulnerabilidad que puedan identificar mejor cuáles son las vulnerabilidades para estas comunidades. En cuanto a la protección de víctimas, se recomienda abordar la violencia de género, especialmente el matrimonio infantil que está muy extendido, la explotación sexual comercial de menores en comunidades nativas de la Amazonía a través de un enfoque integral. También rescatar, atender y reintegrar a las víctimas de trata que viven en los enclaves de explotación, garantizar los derechos humanos de las y los defensores ambientales y las comunidades nativas en riesgo de violencia. En cuestión de persecución, se recomienda establecer mecanismos en las comunidades nativas para denunciar y registrar los casos de trata de personas, fortalecer la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos a través de la investigación y sanción de casos de corrupción relacionados con la trata de personas y otras formas de explotación. Asimismo, como ya apuntábamos anteriormente, es fundamental asignar presupuestos para la investigación de delitos y procesos que prescriban penas adecuadas a los tratantes condenados y garanticen la protección y atención a las víctimas. Es muy común, no solo en Perú, en casi todos los países nos encontramos que las sanciones, sobre todo en casos de explotación laboral o trabajo forzoso, son prácticamente ausentes, casi no hay muy pocas, no reflejan la realidad de lo que ocurre en las comunidades. Y por último, la P de partenariado es conducir estudios y establecer sistemas de recopilación de datos para captar la diversidad de formas de explotación que afectan a personas indígenas tanto en las zonas urbanas como rurales.
y garantizar la participación de las comunidades nativas en los espacios de coordinación nacional y regional sobre la trata de personas. Este tipo de delito es altamente complejo, evoluciona constantemente y muy rápido, por lo tanto se requiere una respuesta integral en la que estén implicados distintos actores, no solo el gobierno o no solo desde la sociedad civil, sino que debe haber una agenda común para combatir este delito, y esto es fundamental. Y por supuesto volver a enfatizar de que gracias a que en el Perú tenemos planes a nivel regional, sería una excelente oportunidad de poder crear una serie de mesas participativas en las que también participaran las comunidades nativas y tuvieran su representación para poder definir planes concretos contra la trata en sus entornos y sus ecosistemas. Hasta aquí llega la presentación, he querido ir un poquito rápido porque nos hemos pasado con el tiempo. Si tuvieran alguna pregunta de contacto, también en el chat van a poner mi correo electrónico y el de mi colega Marta, si necesitan algún tipo más de información o quieren compartir algo. Y bueno, abrimos ahora, le doy la palabra a mi colega Marta para abrir el espacio de preguntas y hará una breve introducción. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, Tarsila y Nancy. Eso fue súper interesante y creo que sus intervenciones ofrecieron un pantallazo muy claro de la realidad de los pueblos indígenas en Perú y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de Perú ante la trata de personas. Veo que nuestros participantes ya han escrito unas preguntas, así que voy a leerlas. La primera pregunta que nos hace Paz Olmedo Campos, de Chile, está dirigida a todos los panelistas, es ¿cuál ha sido el rol de las políticas públicas en esta materia? Así como las políticas públicas han contribuido a crear esta realidad que afecta a las comunidades indígenas. Quizás Tarsila o Gemma quieren empezar. Bueno, hago una breve introducción, luego Tarsila o Nancy. Obviamente las políticas públicas son fundamentales, pero previo a ellas, al diseño de las políticas públicas, se requieren marcos legales adecuados y adaptados con el marco internacional, que es el Protocolo de Palermo. Si no me equivoco, yo creo que en Perú, desde el año 2007, tenemos una ley específica antitrata y realmente han habido avances en materia legal en Perú con el diseño de una política nacional que es realmente nueva y también de planes a nivel regional. Esto ya es mucho más reciente, se tiene que trabajar mucho más en su implementación porque no lleva mucho tiempo implementándose, pero uno de los grandes gaps o retos que hay es, por un lado, el tema de la financiación, conseguir los recursos. Por otro lado, fortalecer las capacidades de los funcionarios. En muchas ocasiones hay desconocimiento específico de cómo, por ejemplo, identificar casos de trata, cómo mejorar los subregistros en el área rural o urbana, o cómo movilizar y hacer campañas para que haya una confianza desde las diferentes comunidades para hacer denuncias. Y luego hay un componente que se tiene que trabajar mucho más profundo, que es adaptar los mecanismos y las políticas públicas y sobre todo a las cuestiones culturales desde un enfoque intercultural, porque muchas veces, y también tomando en cuenta las lenguas nativas para que haya un mayor acceso a la denuncia. Y por supuesto seguir haciendo investigación. Como decía al inicio, si no conocemos el contexto específico, no podemos diseñar buenas y eficientes respuestas contra la trata. Gracias, Gemma. Tarsila y Nancy, si quieren añadir sus comentarios, sus palabras, por favor. Es que es complejo porque muchas veces pensamos que con una política pública está resuelto. Y como lo acaba de decir Gemma, hace falta la otra parte complementaria, que para mí tiene que ver mucho con el empoderamiento de las propias organizaciones en sus derechos y en la información sobre el tema. Porque si no tenemos esta información, ¿cómo reclamamos derechos? Y
y lo otro es que nos enfrentamos a un sistema de justicia y de acciones del Estado totalmente racista y discriminadora, donde la vida de nosotras, de las niñas indígenas, no tiene el mismo valor que otras niñas. Entonces, es todo como como un círculo vicioso que hace que, lamentablemente en el Perú, existen muchas leyes, pero el gran desafío es cómo hacemos que esas leyes se cumplan, se respeten y también sean ejercidas desde la justicia, desde salud y desde educación en su plenitud. O sea, ese es un aspecto muy sentido en todas las regiones, o sea, del interior con los pueblos indígenas, seamos andinos o amazónicos, y depende del contexto también, ¿no? Entonces, es en realidad una agenda pendiente y un esfuerzo que hay que ir siempre desarrollando en alianza, porque no todo lo podemos resolver. Y hay un aspecto que me interesa poner visible, por ejemplo, el tema de los datos. Si no tenemos datos, muchas veces no podemos ni denunciar ni levantar la voz. Por eso los datos son tan importantes en todo aspecto. Cuando hablamos de niñas que padecen violencia sexual, por ejemplo, en los colegios rurales, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se enfrenta? La solución no es obligarlos a casarse o que paguen una compensación. Entonces, todo esto pasa por tener datos visibles, pero sobre todo información en las propias comunidades y sensibilización y conciencia en las propias autoridades para que los cambios vengan de abajo. Porque aquí arriba, ustedes ven, nosotros podemos tener información, pero si nuestra gente de las comunidades o las autoridades locales no hacen el gran cambio, no tienen defensa inmediata esas personas, esas niñas, esas jóvenes. Y el tema de la juventud es totalmente muy crítica, ¿no? Porque la nueva generación no accede a educación de calidad y oportuna. Entonces, como son personas jóvenes también que salen de las comunidades donde no hay recursos económicos, los padres de las comunidades no pueden apoyar a los hijos que están fuera y entonces dejan de estudiar. Y es muy lamentable que antes solo los andinos habíamos invadido los barrios marginales en Lima. Ahora hay asentamientos de pueblos amazónicos en los barrios marginales de Lima o en las ciudades. Entonces, el Estado tiene que poner atención y no solo dar concesiones para que sus tierras sean expropiadas por terceros. Y para eso hace falta organizaciones totalmente sólidas, bien informadas y con líderes que realmente respondan a las necesidades de las comunidades. Entonces, siempre tenemos un desafío en nosotros mismos como indígenas y hay un desafío desde el Estado, pero también desde la sociedad civil y organizaciones aliadas como ustedes, ¿no? Son muchos temas que van impactando en la continuidad, en la pervivencia y en la vida de los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos. Gracias, Tarsila. Nancy, ¿quieres añadir algo? Sí, tenemos leyes, pero sin embargo, como dicen, papel aguanta todo. Por ejemplo, si ocurre todo estas injusticias para el pueblo Ashaninka sobre estas víctimas, trata de personas, los juzgados están lejísimos, no están cerca a la comunidad. Si vamos a llevar a policía, piden siempre que tenemos que dar gasolina para que puedan movilizarse. Yo creo que no solo ocurre acá, sino en la ciudad también, pues en la capital, en Lima, ¿no? Cualquier denuncia, ya tienes gasolina, póngame y yo voy. No hay inclusión, no hay policías ni fiscales que atiendan en nuestras lenguas originarias. No hay una justicia justa para nosotros como pueblos.
Y a pesar de todo eso, pues seguimos para adelante, ¿no? Y te condenan por simple hecho que no entiendes aún, no hables perfecto el español, el castellano. Y de frente te llevan pues a la cárcel, ¿no? O sea, esto se tiene que implementarlo más las leyes y hacerlo cumplir. Solo así podemos llevar ayudar a nuestros, sobre todo ayudar a mi pueblo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nancy. Otra pregunta que nos pone Elizabeth Borbor-Tucto, que nos escribe desde Chachapoyas, Amazonas, Unidad de Protección Especial de Amazonas, MIMP, es ¿hacia qué instancias se ha presentado este estudio tan importante? Quizás, Gemma, tú quieres responder. Sí, originalmente teníamos el propósito de poder hacer esta presentación presencial, invitar a funcionarios del gobierno, sociedad civil. De hecho, tenemos contacto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que estábamos intentando organizar un evento presencial en Lima, pero desafortunadamente con los últimos eventos de los últimos meses de la inestabilidad política, no consideramos que fuera el mejor momento oportuno, porque con la inestabilidad política es muy difícil poder contactar con los funcionarios y poder actuar en esto. De todas formas, este ha sido el primer lanzamiento porque no queríamos que demorara más en el tiempo. Sí, Frides Slaves estamos trabajando en preparar un viaje para Perú en el último trimestre para que podamos organizar el evento nuevamente, invitar a diferentes grupos y agentes del país. Vamos a ver cómo lo pensamos, si un evento grande o lo vamos haciendo por grupos, como grupos de trabajo. Y también queremos hacer una formación, como hablaba también Tarsila. Tenemos el propósito de hacer una formación en incidencia política con distintas organizaciones de la sociedad civil para saber cómo también defender estas temáticas en concreto en las distintas regiones del país. Así que esperamos que en este viaje podamos tener distintas conversaciones, un poco en función de la evolución de los eventos y de la coyuntura política del país. Iremos viendo cuál es la modalidad mejor para poder dar a conocer de mejor manera este estudio, pero también nos parecía importante darlo a conocer a nivel regional, porque veo algunas intervenciones también desde Colombia en que hay una mesa de triple frontera, que esto es muy interesante y que incluso podemos unir fuerzas con otros países. Muchas gracias, Gemma. Y antes de concluir, le voy a poner la última pregunta, se la voy a dirigir a Tarsila y a Nancy. Quiero preguntarles, en los últimos meses hemos visto al Perú caer en una profunda crisis política marcada por protestas de masas, marchas colectivas y violencia contra los manifestantes. ¿Creen ustedes que esta crisis política está contribuyendo a empeorar aún más la situación de las comunidades indígenas en Perú? Tarsila, si quieres empezar. Me gustaría que la hermana Nancy comience porque es mejor mirar desde el interior hacia la ciudad, porque la ciudad a veces tenemos información solo a través de los medios. Entonces, Nancy, te damos la palabra para que empieces. Bien, en las comunidades como Noye, por ejemplo, los hermanos, los que están bien lejos, pues ellos no están informados realmente lo que está pasando de las protestas en la capital de Lima, ¿no? Y ellos hacen sus cosas normales, pero sin embargo los que están cerca a la ciudad, por supuesto que sí afectan todo eso. También hay hermanos que están apoyando en la protesta, pero no todos. ¿Por qué? Porque salen a protestar también para que ellos también sean escuchados sobre sus demandas, para que pueda
el gobierno escucharlo y darle solución inmediatamente en temas de educación, salud, ¿no? Que es lo más importante para nuestros niños y niñas como pueblo de la Amazonía. Gracias, Nancy. Tarsila, ¿cuál es tu perspectiva? La pregunta es muy capciosa, porque ¿qué quieren escuchar? ¿Que si estamos a favor o en contra? No. La realidad es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con todos los avances legales que hay para prevenir y erradicar la trata o las formas de esclavitud? No está funcionando. Las hermanas y hermanos amazónicos están levantando su voz por derechos territoriales. A pesar que puedan haber leyes, no se está respetando. Hay liderazgos amazónicos, por ejemplo, que mueren en manos de los traficantes de una y otra cosa y no se encuentra justicia. Y en otros casos, de repente, el problema es los derechos civiles, o sea, el derecho a opinar y a reclamar derechos. Los derechos, el derecho a tener un salario y un trabajo justo, honesto y digno, a no mendigar cada día por 3 soles, 5 soles para mantener a la familia. Es decir, para mí es que tiene que haber un cambio en la sociedad peruana. No solo nosotros los que reclamamos derechos y que estamos vistos como los que malogran la paz del país. No es así. Creo que la sociedad peruana en sus diferentes, digamos, estatus tiene que tener conciencia que la estabilidad social y económica solo la va a traer la justicia. No todos vamos a ser iguales, pero necesitamos paz y necesitamos justicia para vivir. Entonces, a quien le aprietan el cuello cada día, tiene derecho de quejarse y de levantar la voz. Con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, con las violencias. O sea, tenemos derecho de hacer oír nuestra voz cuando la situación es injusta y poder hacerlo dentro del marco de los derechos democráticos. Tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a decir cuando la situación es injusta o hay abuso de poder. En ese sentido, yo tengo las cosas claras. Yo no estoy de acuerdo en que en una marcha se rompan vidrios, se deterioren bienes materiales públicos o que nos hagamos daño entre nosotros. Tenemos que reclamar por la vía que corresponde y el Estado tiene la responsabilidad de escucharnos y respondernos. Y la sociedad civil, que lamentablemente en el Perú es débil porque no tenemos un canal de diálogo con el Estado como sociedad civil bien articulada, fortalecida, que se comprende y se respeta entre sí y que luego lucha por una agenda común. Eso no tenemos en el Perú. Lo siento. México lo tiene, Ecuador lo tiene, Colombia lo tiene, ¿no es cierto? En el Perú no. Entonces, aquí nuestra sociedad de Perú tiene que cambiar, que los pueblos amazónicos tienen una gran riqueza, tanto en la Amazonía, con biodiversidad, con conocimientos y también como culturas específicas. Que los andinos tenemos mucho que dar y damos, como son los alimentos. Y la ciudad receptora tiene que mirar ese ámbito y desarrollar una relación de respeto para que no estemos hablando siempre sobre el tema del racismo, la discriminación, que el Perú es racista, pero no se reconoce racista, cuando con cada actitud, con cada gesto, estamos recibiendo muestras de racismo y discriminación en todos los niveles y multidimensionalmente. Eso es triste. Discúlpenme que hable tanto, pero este es mi rol. O sea, nosotros en el Ande y como la parte de la selva central y otras regiones,
Hemos pasado por 20 años de una violencia terrible en la que hemos muerto solo por no tener la posición o de uno o de otro. Y no puede ser. O sea, tenemos que llegar a entendernos y a querernos como parte de este país en el que aportamos todos. Todos aportamos de una u otra manera. Y es un derecho que nos corresponde también. Gracias, Tarsila. Gemma, veo que levantaste tu mano. ¿Quieres añadir unas últimas palabras? Sí, solo añadir que, bueno, que a partir de tu pregunta entiendo, y como lo que anunciaba al principio, que este tipo de coyunturas de inestabilidad política lo que hacen es acrecentar más la situación de vulnerabilidad de las comunidades y de potenciales víctimas en caer en manos de los tratantes. Desafortunadamente, este tipo de coyunturas no ayuda para nada, sino que las intensifica, porque el foco de atención está en otro lado y ocurre con más intensidad. Gracias, Gemma. Pues lamentablemente nuestro tiempo ha terminado, ya hace tiempo terminó y tenemos que acabar esta conversación que fue súper interesante. Yo agradezco una vez más a nuestros participantes y a nuestras 3 panelistas por sus intervenciones tan interesantes. Y antes que ustedes dejen el evento, les invito a seguir nuestro trabajo en Free Slaves en la región de América Latina. Como dijo Gemma antes, después de esta investigación, el objetivo es ofrecer formaciones en ciencia política en Perú a organizaciones locales para seguir apoyando la implementación de marcos legales contra la trata. Además, estamos trabajando para ampliar la investigación, incluyendo nuevas organizaciones indígenas, enfocándonos en nuevos estudios de caso y refiriéndonos a nuevos marcos conceptuales que reflejen la cosmovisión de los pueblos indígenas. Las direcciones de correo electrónico de Gemma y la mía están en la chat y también en la página web de Free the Slaves, y les invitamos a ponerse en contacto con nosotras en cualquier momento. Fue un placer estar con ustedes hoy y les agradezco otra vez por su participación. Muchas gracias. Gracias a Tarsila, a Nancy, a Loriel, al equipo que está también de Free the Slaves detrás, a la misma Marta, Loriel Sánchez, a Brian, y gracias a todos los participantes. Espero que podamos seguir intercambiando. Tienen nuestros correos, cualquier inquietud, iniciativa, estamos abiertas a escucharles desde otras organizaciones y otros países. Les enviamos un abrazo y esperamos vernos en el próximo evento. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes.